Bueno, mira, Toxocara es un ascárido, ¿sí? Eh, es un parásito que afecta de forma especial algunos tejidos eh, de los humanos. No es para el humano, que es un huésped accidental, porque no lo podemos llamar huésped intermediario. Nosotros somos un huésped accidental de este perro para Toxocara canis y el gato para Toxocara catis. El hombre cuando se cruza en su camino, especialmente los niños cuando accidentalmente jugando con los perritos o con los gaticos que no están desparasitados, se ponen a jugar con ellos y lo cogen de la colita y se llevan restos de materia fecal en las manos y luego pues se produce esta infección, ¿ya? Las dos especies más conocidas que afectan a los humanos, como les decía, son Toxocara canis y Toxocara catis. Son organismos hermafroditas, pero en el hombre no se desarrolla la forma adulta, solamente se desarrolla, al igual que Ascaris, generalmente llega solamente hasta la cuarta o quinta fase larval. Y de ahí el parásito muere, no consigue las condiciones necesarias para poder llegar a la forma adulta y el parásito muere. Pero durante esas 5 fases larvales y el recorrido que hace el parásito, pues generan daños de consideración que en algún momento pueden producir la muerte, parasitosis de consideración. Hay 3 órganos especialmente afectados por este parásito, bueno, 3, 4. Los pulmones es uno de los órganos que también quedan muy afectados por este parásito. Un momento. Al igual que Ascaris puede producir una especie de asma, los que no han tenido antecedentes gripales, no tienen antecedentes genéticos para asma, viven en climas cálidos y todo este tema, y de buenas a primeras aparecen con asma, con una sintomatología asociada a asma, con tos, fiebre, todo este tema puede estar asociado a Toxocara. También el corazón es un órgano muy afectado por este parásito. Es un órgano bastante afectado, pero bastante afectado por este parásito, sobre todo en niños, aunque en adultos también hay muchos casos de adultos infectados. Y el sistema nervioso central, cuando se complica bastante. Una de las principales complicaciones que se produce por la presencia de este parásito es algo conocido como larva migrans. Cuando el parásito en su desarrollo larval determina que no llegó a moviéndose a través del torrente circulatorio y comienza moviéndose a través de los tejidos y produce esta larva migrans. Pero en términos generales, pues, como les digo, dentro de las consideraciones clínicas eh, generales de esta, pues está lo que les decía, síntomas asociados a afectaciones en el pulmón, diarrea, pueden producir anemia. Lo que les decía, las larvas comienzan a moverse y producen algo que se llama larva migrans, que es muy característico en este parásito. Hay 3 parásitos que producen mucha larva migrans. Una es Toxocara, la otra es Strongyloides estercolaris y la otra es Acinostoma caninum y brasilense. Toxocara es una de ellas. Entonces presenta una reacción granulada
especialmente en los ojos, en los ojos y en los pulmones, en el cerebro. El huésped, como les decía, se infecta generalmente por el consumo de huevos de manera accidental, pero de igual forma se puede infectar por el consumo de hígado crudo. Consumir hígado de un mamífero que está infectado por este parásito adquiere la infección que generalmente es acá. Aunque podemos decir que en términos generales, en una gran mayoría de los casos, el paciente pasa con un curso asintomático, ni se enteró que tuvo una toxocariosis, pero después de muchas semanas, generalmente meses y en algunos casos años, dependiendo de qué tantos parásitos tiene el huésped y qué tan sensible se encuentra. O pacientes que han sido sensibilizados por aquellas infecciones, pues se puede generar algún tipo de clínica, ¿sí? En la cual, como les decía, una de las más notorias y más importantes en esto es la larva migrans. Un momento, por favor. Que está muy asociada a un mal estado del paciente, fiebre, dolor muscular, artritis, todo. Y sobre todo en niños, cuando la larva llega al hígado, ¿sí? A los conductos hepáticos, el parásito se muere y comienza la formación de granulomas, entonces comienza a dar ese origen a una hepatomegalia o una esplenomegalia que puede complicar el paciente. También la larva puede irse a los pulmones, se puede ir a lo que les decía, una especie de asma, neumonía, puede moverse por debajo de la piel, puede llegar al sistema nervioso central. Momento. Pueden llegar al sistema nervioso central, entonces condiciones del paciente, especialmente si llegan al cerebro, donde pueden presentarse casos fatales en este tipo de pacientes. Pueden presentarse algunos casos de meningitis, epilepsia. Recuerden ustedes que estos parásitos al morirse, como no llegan a fase adulta, se pueden morir muy rápido, entonces el tejido conectivo lo encapsula, forman granulomas y pueden dar una especie de tumores, ¿sí? De granulomas, una especie, comienzan a formarse granulomas, ¿sí? Entonces, puede complicar la condición clínica del paciente. De igual forma, les decía que hay algunas complicaciones cuando el parásito llega a los ojos, ¿sí? Entonces, esto puede producir daño del nervio óptico, el parásito por el de la retina, lo que puede afectar la visión, puede producir ceguera. Entonces, es de mucho cuidado. Y como les decía, en el corazón también puede llegar al corazón y producir complicaciones y miocarditis. Entonces, es un parásito que aunque el hombre no es el huésped definitivo, no es el huésped
sea porque, como les digo, el huésped, el niño coge el perrito, coge el gato. Ay, Dios. Por favor, regálame un minuto y me están llamando dentro. Ah, perdón. Entonces, puede traer, o por presencia de moscas o de cucarachas, los vectores mecánicos que les comentaba, pues pueden llegar de manera accidental al huésped y producir todo este tipo de consideraciones. Es muy frecuente el daño ocular en este tipo de pacientes. Es muy frecuente de de toxocara. Es más frecuente. Yo creo que de las clínicas más frecuentes o que se escucha de este parásito es a nivel ocular por el daño ocular que hace las larvas cuando llegan a los ojos. También lo que les comentaba, quedan ahí, se ubican ahí, mueren ahí y comienzan a producirse estos daños a nivel pulmonar y estas complicaciones a nivel de los pulmones que también pueden generar algún tipo de consideración. Ah, este pedazo se me ha olvidado. Recuerden ustedes que en estos parásitos es muy común y es frecuente una alta eosinofilia, ¿no? Todos los parásitos generan un aumento en el número de eosinófilos, entonces es una consideración nos permite suponer la presencia de un, de un parásito al minto. Bueno, puede producir la muerte por miocarditis o daño del sistema nervioso central. A nivel de patogenia, pues los órganos infectados más afectados son el hígado, como les decía, las larvas llegan a los conductos a formarse granulomas y van a producir taponamiento de estos conductos hepáticos, con las consideraciones que ya les comentaba. Pueden llegar al pulmón, al cerebro, a los ojos, al riñón, al corazón y al vaso, entre los órganos más afectados, ¿no? El daño mecánico es muy frecuente por el tamaño, el tamaño del parásito y la que va a formar estos granulomas. Pueden, la presencia de tumores, ya les había dicho, en el cerebro y los daños a nivel ocular, que pueden producir ceguera y pérdida del ojo. Bueno, larva migrans por Toxocara canis y Toxocara catis. El diagnóstico es siempre histológico, serológico, eh, hay que tener mucho cuidado tener cuidado y hacer diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque la presencia de toxoplasma o de oncocerca, ya lo vamos a ver más adelante, también puede producir un daño ocular muy parecido al que produce el Toxocara canis o catis. Entonces, pero
pero como les decía, es muy frecuente el daño ocular que se presenta por este parásito, desde más o menos de los 7, 8 años. El manejo farmacológico es con albendazol. Albendazol, pero albendazol es todavía un medicamento que es muy efectivo para el manejo de esta parasitosis. Cuando el parásito llega a los ojos, hay es muy, muy recomendado. Recuerden ustedes que la presencia del medicamento, del fármaco, hace que el parásito se encapsule mucho más rápido. Entonces, se utiliza mucho el uso de estos corticoides. Bueno, este es el ciclo biológico del parásito. Es en el huésped definitivo, que es el perro o el gato. Como les decía, el niño se infecta, es un hospedador accidental, un hospedador paraténico, que se infecta cuando alza los perritos o está jugando con tierra, con tierra que tiene restos de materia fecal, entonces es la forma más frecuente de infectarse. O de manera también al consumir hígado de cualquier mamífero que también esté infectado, porque no es solamente el hombre actúa de este parásito, sino de igual forma casi todos los mamíferos pueden ser huéspedes accidentales del parásito, ¿vale? Toxocara canis y Toxocara catis, toxocariosis. Otro helminto nemátodo, conocido como Enterobius vermicularis, que los como un oxiuro, aunque pertenece a la familia de los oxiuros, Oxiuridae, existe un género oxiuro, que es un parásito de algunos mamíferos, pero en los humanos no es parásito de los humanos. En los humanos el parásito nemátodo es Enterobius vermicularis. La enterobiasis es una enfermedad casi siempre asintomática, presentar algunas complicaciones, pero no podemos decir que sea de curso letal, ni grave, ni nada por el estilo. Las consideraciones clínicas se presentan cuando la hembra grávida llena de huevos comienza a moverse y sale al orificio del ano, es decir, tiene una salida voluntaria donde deposita el ano, ¿no? O puede seguir derecho y depositarlos también, en el caso de las niñas, en la vagina, o pueden presentarse ubicaciones ectópicas y llegar a las trompas de falopio, a la vejiga. Bueno, puede complicarse un poquito el tema, pero casi siempre la clínica general está asociada al prurito que se presenta. La sensación de rasquiña es constante. Cuando la hembra sale y deposita los huevos en el orificio del ano o en la vagina, si sigue derecho, secreta una sustancia gelosa que es pegajosa, que permite que los huevos queden adheridos ahí en esas superficies, y esa sustancia genera mucha picazón, mucho rascado. Entonces, las personas, los niños, sobre todo afecta mucho a los niños, en la noche lo hacen de manera involuntaria, lo que les puede generar mucho insomnio, no duermen bien, hace que se presenten alteraciones de conducta. En el día, yo creo que uno de los problemas más asociados a este parásito está en el bajo rendimiento académico que presentan los niños, porque los niños imagínense ustedes ahí sentados en clase con el profesor al frente y sentir esa necesidad
si pasa la vagina. Entonces, el niño sentado con la niña, con esas ganas de rascarse y no poder por los sentimientos de vergüenza que pueda generar el estar rascándose, no están prestando atención porque no están pensando en la clase, sino en esa necesidad que tiene de rascarse. Entonces, eso genera deficiencias en el desarrollo académico, en el rendimiento académico de los niños. Ese rascado constante, pues, ese tejido y entonces se presenten infecciones o coinfecciones por hongos o bacterias que pueden en algún momento complicarse y generar algún tipo de fiebre, ¿sí? Entonces, yo creo que es como lo más complejo que trae estas fotos, solamente para que ustedes se den cuenta más o menos. Una hembra translúcida, esta es una hembra. Hembra. Es hembra. Un macho. Se confundieron ustedes por este. Este es la parte posterior. Si ven aquí, cuando ustedes vean esto es el esófago, ¿sí? Esta es la boca, comienza el intestino y esta estructura aquí en forma volvular es el esófago. Entonces, este es el extremo anterior y este es el extremo posterior. Ya es un macho. Bueno, si ven, aquí está el esófago y esta es la estructura. Bueno. El hombre se infecta, el hombre se infecta por la ingestión de huevos larvados. Una consideración. Generalmente, del mismo momento en que la hembra deposita los huevos, a las 4 ya se les formó la larva, ya son huevos viables. Por lo tanto, la hembra en la noche deposita los huevos y a las pocas horas, si el niño al rascarse se lleva los restos de huevitos en la mano y los introduce en la boca, pues de una vez se infecta. Aquí decimos que hay una especie de autoinfección, ¿sí? Porque el huevo generalmente no tiene que ir al medio exterior ni nada por el estilo, sino que el niño forma, también en la bibliografía se describe que los niños al rascarse en la noche, pues de igual forma están desprendiendo huevos que quedan en la ropa interior o en las sábanas, y cuando la mamá llega al otro día y comienza a arreglar las sábanas y a sacudir la ropa y todo este tema, los huevos pueden flotar y literalmente a la persona estar hablando, puede consumir accidentalmente los huevos. Entonces, es muy fácil la autoinfección. Hay dimorfismo sexual, la hembra es mucho más grande la hembra es mucho más grande que el macho, ¿ya? El macho es mucho más pequeño. Consideraciones clínicas generales, ya lo había dicho. Bueno, esto es una fotografía electrónica que la traigo para que la vean. Cuando se hace el diagnóstico, los niños en la noche, cuando pueden presentarse algún tipo de alteraciones neurológicas, y los niños por estas alteraciones crujen mucho los dientes. Se puede presentar un bruxismo y los niños crujir de dientes muy fuerte. Generalmente es la razón porque la mamá lleva al niño al médico, al pediatra, porque la noche está crujiendo los dientes que creen que se le van a reventar. Este bruxismo lo asocian a alteraciones neurológicas y lo asocian a cuando genera la hembra, cuando se toman muestras de materia fecal, casi nunca hay diarrea, ¿sí? No se presenta diarrea, y cuando se toman las muestras de materia fecal no se observan los huevos, porque es que los huevos permanecen pegados en la orilla, en la parte, en el orificio del ano.
Entonces, casi siempre cuando hay sospecha de este tipo de paciente, de Graham. La cinta de Graham es una cinta especial que se adhiere al orificio del ano, se rasga y los huevillos, los huevecillos quedan pegados ahí, usted la corta y la monta en un objeto por objeto y los puede ver al microscopio. Nosotros una vez lo hicimos con cinta de esta pegante normal, de esta transparente, y nos sirvió casi igual. Es en última, si no hay cinta de Graham, podemos hacerla con cinta de esta pegante normal. Usted de los huevecitos quedan ahí pegados, usted corta la cinta, lo monta al corobjeto, portaobjeto y lo va a ver así. Uno lo ve así, en forma de granitos de arroz. Bueno, como les decía, este parásito presenta consideraciones patológicas por el ¿qué? Por el daño, el rasgado que se produce. Entonces, ¿qué hace que se presenten estas infecciones secundarias por hongos o bacterias? Lo que les comentaba en las niñas, igual, migran hacia la vagina, pero también, como les decía, pueden tener algunas ubicaciones ectópicas y llegar al útero, a las trompas de falopio. Yo creo que lo más complejo en estos sitios es la formación de granulomas, ¿sí? En la orina, ¿sí? Cuando la orina a veces, si están pegados a las paredes, puede desprender los huevitos y se pueden encontrar en la orina. Entonces no se asombren porque si encuentran en la orina es frecuente, ¿ya? Dentro de las migraciones también pueden comenzar a moverse y pueden ubicarse en los pulmones, en el hígado, pero es bastante rara la ubicación de estas formas en estas estructuras. Ya dentro de la si se presenta sintomatologías en cargas muy altas, el principal clínica está asociado al prurito, a la presencia de esa sensación de cuerpo extraño. Pueden producir pueden producir bulbo vaginal y producirse una vulvovaginitis, ¿ya? Las alteraciones de conducta también son muy frecuentes y la falta de concentración, lo que les comentaba. Tratamiento, Pamoato epirantel, es el medicamento más frecuente para el manejo de una recomendación, se tiene que hacer tratamiento a toda la familia, porque es casi seguro que si el niño está infectado, el resto de familiares también. ¿Sí? No es solamente al paciente, sino al hacer terapia familiar, porque todos pueden estar infectados. Las personas que trabajan con niños, pues digamos que a veces van y hacen campañas y eso, y que hay muchos niños en estado de pobreza, son susceptibles a... Claro, son susceptibles. Ok, Son gracias. susceptibles, sí, clarísimo. Clarísimo. Bueno, otro parásito, ya yo creo que para terminar, que todavía no me han enviado la invitación, pero Trichuris trichuria, cualquiera de las dos formas, trichura o trichuria. Es un parásito, es conocido también como gusano látigo. Ya les voy a mostrar por qué gusano látigo. Si ven, el parásito tiene forma de látigo. De 5 partes, 3 partes es muy delgada, que es el extremo anterior, donde se encuentra la boca, es un gusano de forma filariforme, en forma de aguja, que cuando se alimentan, introducen este extremo delgado en las paredes musculares y en los tejidos, y es lo que hace daño. Y 2/3 son, es posterior, la hembra es mucho más grande que el macho, como ven ustedes aquí, miren el extremo
posterior de la hembra que es recto y aquí está el extremo posterior del macho que es curvo. Le llaman, pues por esas obvias razones, le llaman gusano. Aquí están todos en estos grupos, los machos tienen esta espícula copulatoria, que es la que utilizan para fecundar la hembra. Es un parásito que se caracteriza, esta fotografía es mía, es un parásito que tiene forma de barril, ¿sí? Con dos tapones flexibles. Este contenido granular madura, se comienza a formar el embrión y se forma la larva. El humano se infecta por la ingestión de estos gusanos con larva en su interior. Estos tapones se abren y por ahí sale la larva. Profe, ¿ese circulito de abajo es un coccidio? Ahí ya les iba a lanzar la pregunta, ¿qué era esto? Un coccidio, pero esto no es un coccidio humano. Esta muestra es de un niño de una vereda que se llama en Pamplona, que se llama, venga, le digo cómo se llama. Cierto que ustedes no han ido a Pamplona, ¿no? ¿O sí? ¿Ustedes alcanzaron a ir a Pamplona? No, profe. Nada, ¿no? Mediodía. Mediodía, profe, mediodía. Llegaron y chao. Sí. Sí, profe, que traen aquí. Bueno, no voy a enredarme con esto, solamente decirles que en un trabajo que hicimos, fuimos a una escuela que está como a unos 40 minutos yendo por una carretera que va uno hacia Toledo, un sitio que le llaman La Lejía. Bueno, hay una escuela ya del sector rural y tomamos unas muestras. Y este quiste es muy frecuente en niños, perdón, es muy frecuente en conejos y gallinas, este género, Eimeria. Entonces, es casi seguro que el niño tomaba agua de los tanques, tomaba agua de cualquiera de estos. Por eso encontré este coccidio en esa muestra de agua, en esa muestra de materia fecal de este paciente. Dentro de las consideraciones clínicas generales, yo creo que lo más típico o lo más característico en este paciente son la presencia de una colitis, ¿sí? Caracterizada con heces malolientes, muy olorosas, presencia de moco y sangre en estas heces, y algo que se presenta cuando las cargas parasitarias son muy altas, que generalmente es muy frecuente en niños que no son desparasitados, que están constantemente tomando agua en el mismo sitio y todo, que se conoce como prolapso del recto. Ya les voy también a mostrar ese tema. La misma clínica para todos estos tipos de parasitosis, cólicos estomacales, dolor de cabeza, puede presentarse algún tipo de fiebre, disminución en el desarrollo, en el crecimiento, son niños muy delgados, la piel y el pelo pierde brillo, la piel pierde elasticidad. Entonces es muy frecuente este tipo de situaciones en niños con esta infección parasitaria, que es muy frecuente. La infección por Ascaris lumbricae siempre lo consigue uno en un trabajo donde realice tipo de trabajo. Casi siempre usted va a encontrar Ascaris y va a encontrar Trichuris, y hay una asociación, ¿no? Casi siempre hay Ascaris y Trichuris en la misma muestra.
Bueno, este es lo que les comentaba yo del prolapso del recto, la introducción de estos, de estas lesiones traumáticas que se producen el parásito al alimentarse, hace que se presenten este tipo de afectación. Casi el mayor daño está asociado a daños mecánicos, ¿no? El daño mecánico que se presenta por la introducción de esa parte anterior a la mucosa del intestino grueso, entonces hace que se presente este tipo de daño, acompañado de edema, acompañado de hemorragias, acompañado de anemia, ¿ya? Entonces, esto complica bastante el paciente porque hay mucha pérdida de sangre, ¿sí? Hay mucha pérdida de sangre, formación de úlceras con infecciones que pueden complicar al paciente. Entonces, ahí se presenta patológicamente, se presentan estos daños en este tipo, prolapso del recto. Es que lo que les comentaba es que patológicamente esta porción anterior, esta porción, el parásito la está introduciendo constantemente en el tejido del intestino grueso, ¿sí? Entonces él está introduciendo esta porción anterior en esa mucosa del intestino grueso y causa lesiones traumáticas, lo que hace que el músculo que retiene ustedes saben que el recto tiene los músculos tienen ¿cómo se le llama? Es semivoluntario. Usted puede controlar hasta cierto momento es un músculo que es semivoluntario. En un momento determinado ese músculo pierde esa capacidad de contraerse y se suelta, por así decirlo, y produce ese desprendimiento de esa parte anterior del ano y se produce ese prolapso. Yo creo que es la complicación, es la lesión traumática más grave que se puede presentar por un parásito, que generalmente siempre va a llevar a que se realice tiene que ser con manejo quirúrgico, ¿no? Se da con manejo quirúrgico y hospitalización por varios días de este tipo de niños por el daño traumático, por la lesión traumática que se presenta por viene acompañado de anemia y de infecciones secundarias, que es lo que complica. El resto de situaciones como pérdida de peso, pérdida de masa muscular, disminución en el tono muscular, pues son situaciones asociadas a esta infección, pero que no son tan graves como cuando se llega a este extremo, que casi siempre para que ustedes lo tengan presente, por cada 1000 huevos que contemos, eso quiere decir cada hembra produce diariamente más o menos 200 huevos diariamente. Una infección se considera intensa con 10 parásitos, ¿sí? Una infección se considera intensa con 10 parásitos, entonces es una infección muy frecuente, ¿sí? Que se presenta en estas zonas donde los niños están constantemente tomando agua en un mismo sitio y entonces se presentan este tipo de complicación, ¿ya? Entonces es de mucho cuidado. Les va a llegar bastante pacientico no con prolapso del recto, pero sí con trichuris. Aquí lo he encontrado. El manejo, ¿Profe? ¿sí? Profe, ese método que usted había mencionado es el mismo método de Cato-Cats, el que se cuantifica el
Sí, el número de huevos por gramo de mire. heces fecales y se divide en 200. Sí, para hacer esto hay una cámara, ¿sí? Que se llama la cámara Badmaster. La cámara Badmaster es una estructura que son como dos portoquetos que están con una luz ahí entre los dos laminillas superpuestas y uno es fácilmente, usted los puede contar. La técnica para hacer esto es una técnica de sedimentación-flotación, donde usted recoge todo lo que flota, toma la muestra, la monta en la cámara y los puede contar. Es fácil, no es nada del otro mundo, no genera ningún tipo de ciencia, es solamente tener las consideraciones necesarias en los reactivos para poderla hacer. Es fácil de hacer, no es nada del otro mundo. Es determinar y hacer el conteo asociado a la cantidad de gramos de materia fecal y esto es fácil determinar el número de parásitos. Recuerden que con 10 parásitos la carga es alta, pero llegue a presentar este prolapso de recto, son niños que llevan muchos meses con este tipo de infección sin que se les dé ningún tipo de tratamiento. Mebendazol y albendazol, el medicamento para el manejo de esta parasitosis. Esta estructura también hace muy resistente el parásito. La estructura de pared gruesa hace que estos huevos sean muy viables y permanezcan viables en el medio exterior durante mucho tiempo. Bueno, y ya para quedar ahí en stop, porque ya voy para la reunión. Estas son algunas fotografías. Estas dos últimas son mías. Esto se llama capilaria hepática o capilaria filipensis. Es una infección que se adquiere por el consumo de hígado infectado con este parásito o por el consumo de aves. Recuerden ustedes que ahorita es muy frecuente el uso de hamburguesas con carne de lombriz californiana. Sí, esta lombriz californiana se han presentado algunos casitos de infección por capilaria hepática que generalmente pasa asintomática, pero que puede tener ciertas consideraciones y entonces hay que tener cuidado. Pero esto lo vemos en la próxima clase porque ya me están timbrando para la reunión. ¿Vale? Bueno, chicos, quedamos aquí. En la próxima clase terminamos capilaria hepática y vamos a ver anquilostomas, vamos a ver rhabdítidos, vamos a ver colares, ¿vale? Vale, profe. Listo, chicos. Bueno, profe. Nos Gracias, vemos en profe, el hasta próximo. Ya tengo la invitación ahí. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, profe.